epistemología es una parte de la filosofía. La filosofía tiene varias áreas y una de ellas es la filosofía. Están también la lógica, por ejemplo, la estética, que son áreas de la filosofía. En el caso de la epistemología, se encarga de estudiar cómo se construye el conocimiento. Todas las áreas científicas tienen bases epistemológicas porque establecen cómo estudiar su objeto de estudio, cómo construir el conocimiento a través de la investigación que hacen y cómo darlo a conocer a los demás. De ahí que todas las áreas científicas necesitan de tener bases epistemológicas. Y cuando hablamos de las bases epistemológicas, hablamos de que explican cómo se construye el conocimiento de esa área de conocimiento. ¿Usted cómo lo aplicaría dentro de la comunicación? Dentro de la comunicación, más bien como una ciencia, la ciencia de la comunicación y las ciencias que confluyen en la comunicación, todas deben establecer, primero, cómo han construido su conocimiento, cómo lo construyen, cómo investigar, cómo abordar su objeto de estudio. En el caso de la comunicación, cómo se construye como ciencia en primer lugar. Como cualquier área del conocimiento, como cualquier ciencia, la ciencia de la comunicación debe establecer bien claro cómo construye su conocimiento, cómo estudia su objeto de estudio, ¿sí? Cómo lo aborda y cuáles son las diversas formas, o sea, tipos de investigación que tiene. En base a eso va construyendo el conocimiento. Entonces la epistemología permite reflexionar cómo estamos conociendo, cómo estamos construyendo el conocimiento. ¿Sí? En el caso de la comunicación, pues como ciencia en general, como cualquier ciencia, cómo se construye como ciencia y cómo se pone ante los demás como una ciencia de la comunicación. Eso es muy importante, porque si no, se puede dudar de que esa área del conocimiento sea científica. Pero en el caso de la comunicación, pues se sabe, tiene pues cantidad de estudios, tiene toda una historia, ¿no? Entonces eso le da mucha fortaleza a la comunicación como ciencia. Quien estudiaba epistemología estudiaba cualquier manera de acercarse al conocimiento, es decir, cualquier tema que tuviera que ver con el conocimiento se estudiaba dentro de epistemología. Últimamente lo dividieron en metodología, en noceología, y ahora ya se considera más bien toda la reflexión sobre el conocimiento científico, la epistemología. Entonces, todo aquello que gira en torno de esas preguntas que tienen que ver con qué hace verdadero o no un conocimiento, cómo aprendemos o cómo accedemos al conocimiento más que cómo aprendemos, estas caen dentro de la epistemología. Y si tú consideras que una de las preguntas es justamente cómo accedemos al conocimiento partiendo de un contexto social, entonces la comunicación allí adquiere un sentido importante para la epistemología, porque en diferentes contextos va a haber diferentes maneras de acercarse al conocimiento y depende de la forma en cómo se comunica. Y ya de ahí tú puedes ir incluso más allá, pensando tal vez en la negociación de significados, tal vez en cómo el ambiente influye en las maneras de acceder al conocimiento, de procesar la información para que se convierta esta en conocimiento. Yo creo que allí es donde tiene su razón de ser la comunicación dentro de la epistemología. Brevemente, ¿usted cómo lo aplica? ¿Cómo lo aplicamos? Cualquiera de nosotros, no solo yo, en el momento, por ejemplo, como ahora, de platicar sobre qué es epistemología y tratar de aclarar este concepto, si tuviésemos tiempo y lo lleváramos más a un plano científico, estaríamos haciendo una negociación de significados. Tendríamos que preguntarnos mutuamente las cosas que no entendamos entre nosotros, y en ese proceso de ida y vuelta, ese proceso comunicativo, allí estaríamos aplicando la comunicación para responder a una de las preguntas de la epistemología. Bueno, para mí la epistemología es el estudio del proceso de generación del conocimiento. ¿Y usted cómo lo aplica dentro de la comunicación verbal? En la comunicación verbal tendría que ver con la capacidad, ¿sí?, de poder transmitirle, en este caso a los alumnos, cuáles son los procesos metodológicos de generación de conocimiento. En la comunicación, lógicamente, pues podríamos un poquito entrarle más que nada a ver
cómo se construyen las frases, los párrafos, los discursos, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, a centrar un poquito al análisis del discurso, checar que la palabra dice más de lo que está textualmente diciendo. O sea, a veces, por ejemplo, en una imagen o en un texto, estoy hablando, por ejemplo, ¿sí se acuerdan de la campaña de Vicente Fox? Sí, cuando aparecía montado en su caballo, con el estandarte y demás, esa foto te dice mucho más de lo que él está diciendo, ¿no? Entonces eso hay que entenderlo en lógica finalmente de comunicación. Sí, que a veces hay, sobre todo en términos epistemológicos, checar qué significa literalmente o etimológicamente una frase y qué es lo que coloquialmente significa. Sí, por ejemplo, vamos a llegar algo que tocaban en un programa hoy en la mañana, sí, que a veces encontramos términos que hoy en día reflejan completamente lo antagónico a lo que en su etimología significa. Sí, entonces yo ahí pondría ese proceso de epistemología, sí, de ver cómo se ha ido generando un proceso de conocimiento.